Hermanos, en esta tarde ha llegado el momento que vamos a iniciar este segundo sacrificio, como lo hemos hecho desde la mañana, a plena hora, hermanos. Con el saludo en Cristo Jesús, les digo a todos ustedes, Shalom y paz a vosotros, hermanos. Shalom. Allá en casa, los que nos ven, aquellos hermanos que están enfermos, que el Señor los acompañe, hermanos, allá en sus hogares, y que esta enfermedad, hermanos, que primeramente Dios aumente nuestra fe, y aquellos hermanos enfermos y gente que no nos conoce, que no conoce al Señor, también pedimos por ellos. Señor, apiádate de ellos y que tu misericordia también les alcance a ellos, y también, Señor, les mande su sanidad. Amén, hermanos. Amén. Bueno, así como estamos de pie, vamos a darle lugar a mi hermano ministro, que también nos va a exponer la palabra del Señor hoy en esta tarde. Gracias, hermano Víctor. Amados hermanos, en la fe y en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Shalom. Shalom. En sus lugares, hermanos, por favor. Hermanos, pues vamos a continuar con el tema de la mañana, que no pudimos terminar porque es un poquito extenso, pero aún con todo y esto tenemos que seguir, hermanos, escudriñando la palabra de nuestro Dios. Estamos, hermanos, con el tesoro escondido y la perla preciosa de gran precio. Y, hermanos, comentamos algunas situaciones de lo que tenemos que seguir anunciando el Evangelio, y este anuncio, hermanos, tiene que ser con mucha tenacidad, constancia, hermanos, porque es importante que todos nosotros tengamos, hermanos, la plenitud del conocimiento de Dios, y de esta manera podernos mantener firme en todas las decisiones que hemos tomado para el cambio que debemos de tener como hijos de Dios, como aquellos predicadores que tenemos que anunciar también a todos los que viven alrededor de nosotros, y aún amigos en el trabajo, en la escuela, donde sea. Tenemos que dar a conocer, hermanos, este Evangelio. Y una de las situaciones que nosotros debemos de tener bien presente en nuestra vida es que tener el conocimiento de Dios, tenemos que, con la vida donde nos desenvolvemos, tenemos, hermanos, que dar un buen testimonio de cómo hablamos, de cómo pensamos, de cuáles son nuestros sentimientos, y todo eso, hermanos, tiene que ser así, de esta manera, para que el Señor, el Dios de Israel, nos tenga en sus manos. Y eso es una grande dicha. Bien, hermanos, el apóstol Pablo, cuando estuvo, hermanos, allá en el tiempo de su vida que tuvo que esparcir el conocimiento de Dios, fue un hombre aguerrido, un hombre, hermanos, con mucha decisión, un ser que se dedicó, ya desde que Dios lo llama, hermanos, para el Evangelio, se dedica exclusivamente a estar, hermanos, dentro del conocimiento, y poder hacer que el Evangelio llegara a todos los hombres de ese tiempo, mujeres, niños, ancianos, de todo. Tenía que hacerlo de esa manera, porque el Señor para eso lo llamó. Y cuando Él, hermanos, empieza a predicar, empieza a dar el conocimiento, tiene, hermanos, en Él un deseo ardiente de que la gente de ese tiempo tuviera que dar, pues también, hermanos, lo suyo, tuviera que dar también el fruto que Jesucristo, hermanos, y el apóstol Pablo tendrían que dar a ellos en ese tiempo. Bien, hermanos, entonces el Evangelio, lo comentábamos en la mañana, es un tesoro tan grande que lo debemos de tener nosotros en nuestras manos, pero tenemos que saber cómo difundirlo, cómo pues hacerlo llegar a otras personas. Y es un tesoro que debemos de dar una respuesta de ese privilegio que tenemos, para que Dios sea y siga siendo honrado todo el tiempo. Bien, hermanos, pues entonces Pablo, cuando escribe la carta a Éfeso, vamos a repasar un poquito, hermanos, de lo que es la vida de Pablo en aquellos años, y vamos a ver, hermanos, que Éfeso estaba situado en una parte de Grecia donde los griegos se caracterizaban por una forma, hermanos. ¿Cuál era la característica de los griegos a diferencia de los romanos, hermana Anita? ¿Cuál era la diferencia de los griegos en comparación de los romanos?
Eran más inteligentes. Eran más inteligentes. ¿A qué se dedicaban más, hermano Angelito? Al estudio de la astronomía, la astrología, y eran politeístas, tenían muchas deidades. ¿Qué salieron de ahí? ¿Qué hombres sabios salieron de ahí, hermana Queta? Platón, Aristóteles, Sócrates. Eso. Y todos los Ptolomeos, recordemos, hermanos, que eran hombres de ciencia, hombres que eran muy sabios, hermanos, hombres que se ponían al tú por tú con cualquier maestro de ese tiempo. ¿Por qué? Porque era la diferencia. ¿Y los romanos qué era su cualidad de ellos? Eran guerreros, eran fortalecidos físicamente, hermanos, eran instruidos para la guerra y bueno, a diferencia de los griegos, aunque también los griegos tenían su ejército, pero ellos no eran tan capacitados como los romanos. Los romanos eran como que más, vamos a decir, más burritos. O más agresivos. Más agresivos, pero más burritos en la cuestión de la ciencia, en la cuestión de todo aquello que hacían ellos en ese conocimiento. Bien, hermanos, entonces Pablo, cuando escribe esta carta a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 dice estas cosas, hermanos. Dice así el apóstol Pablo, capítulo 2 de Efesios, verso número 17. Verso 17. Dice así. ¿Quiere una Biblia, hermano? ¿Sí? Por favor, hermano. Ahí está. Para que también ella tiene 2 sábados que nos visita. Esperemos en Dios que siga así y que pronto tengamos a la mano una Biblia para obsequiarse, la hermana. Bien, dice así. Efesios capítulo 2, verso número 17. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios, como a los que estaban cerca. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la misma familia de Dios. Dice aquí el apóstol Pablo, ya no son ustedes extranjeros, ahora pertenecen a la nación ¿de quién? De Israel. Y por lo tanto veíamos en la mañana que si pertenecemos a una nación, a un país, hermanos, entonces estamos dentro de ese reino. Y cuando estamos dentro de ese reino, ahora sí conocemos cuáles son sus costumbres, cuál es la ideología de ellos, qué es lo que a ellos les importa más para poder estar cerca de Dios. Y para estar cerca de Dios, pues el Señor mismo puso todo este conocimiento para que también fuéramos partícipes de esas bendiciones enormes que el pueblo de Israel ha tenido desde que Dios lo escogió. Entonces hoy, hermanos, tenemos que hacerlo de esa manera. Hermano Orlando. Bueno, una pregunta, hermano. Sí. Entonces, por ejemplo, si de esa manera Pablo invita a toda la iglesia, sean hebreos de sangre, no de sangre, entonces, ¿por qué la mayoría de las personas dicen que solo ciertas cosas fueron escritas para el pueblo hebreo y ya no nos corresponde a nosotros? Bien, con todo esto que estamos analizando, ahí es donde se desbarranca la ideología de todas esas personas, ¿sí? Porque yo les he comentado, cuando les conviene son israelitas, cuando no lo son gentiles, ¿sí? O son de otro país o todo eso. Pero, hermanos, el Señor, por eso es que es necesario que nosotros veamos bien a fondo cuál es la nación de Dios, cuál es su gloria de Él y todo esto, qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos para que estemos en ese reino y para que reine Cristo en nosotros como nuestro Rey y nuestro Padre también, nuestro Padre Celestial, reine en nosotros. Ahora, ¿dónde va a reinar ese Padre Celestial y ese Hijo de Dios? ¿Dónde va a reinar? En nosotros. En nuestros corazones. Aquí, hermanos. Aquí, en esta cabezota dura, llena de tantas cosas, aquí tiene que reinar. ¿Sí? Aquí.
Somos el templo de Dios. Exactamente, como somos el templo de Dios, ahora tiene que reinar, pero ¿qué es lo que tiene que reinar aquí adentro, hermanos? Este conocimiento, para ser precisamente hijos de Dios. De otra manera no vamos a poder lograrlo. Vamos a tener como todos los pueblos, hermanos. ¿Qué hacen todos los pueblos? Tienen sus ejércitos, tienen sus costumbres, tienen sus leyes, tienen todos. En México tenemos lo mismo. Decían, hermanos, ahora que viene en esa situación de las fiestas de fin de año, hermanos, son tradiciones, son costumbres, es idolatría. ¿En qué se vive en este pueblo mexicano? Con todo eso, hermanos. ¿Quién reina en este pueblo mexicano? El diablo, hermanos. El diablo. Entonces viene precisamente Dios a ponernos el reino de Él para que toda esa idolatría, todas esas costumbres, todas esas formas de vida de la gente que solamente pelea, porque hermanos, todas las fiestas que hace el hombre aquí en la tierra, el fin de cada una de esas fiestas, ¿qué es a lo que lleva? A una felicidad pasajera. Pero dentro de esa misma fiesta, hermanos, tiene que haber un muerto o 2 o 3, pero si hay 100 muertos, la fiesta estuvo excelente. Y eso es lo que el mundo pide. Porque mientras exista esto, hermanos, en el mundo entero, el rey de este gobierno, hermanos, es el de las tinieblas. Y cuando se vive en las tinieblas, cuidado, hermanos, porque nos lleva, hermanos, totalmente al fracaso. Así es que, hermanos, para que nosotros seamos precisamente conocedores de este precio tan grande que tiene, hermanos, este tesoro, tenemos que ponerlo en práctica y debemos de reconocer qué tanto hicieron todos los patriarcas, todos los profetas, el Hijo de Dios, los apóstoles y todos los seguidores de Dios, hermanos. Hasta nuestros días tenemos que darle ese valor incalculable para que nosotros pongamos en alto, en honra, el nombre de Dios. De otra manera no lo vamos a poder lograr. Y así dice Pablo precisamente a la iglesia de Tesalónica. Vamos ahora, hermanos, a la primera carta de los tesalonicenses en el capítulo 5. Capítulo 5, hermanos. Del verso número 4 en adelante. Dice el apóstol Pablo que todo el mundo vive en tinieblas. ¿Por qué? Porque no quieren conocer el reino de Dios. Y el reino de Dios nos tiene que llevar a una felicidad tremendamente grande. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso número 4. Dice así el apóstol Pablo: pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad, para que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. Los que duermen, duermen de noche. Los que se emborrachan de noche. Pero nosotros, que somos del día, debemos estar siempre en nuestro sano juicio. Debemos protegernos como con una coraza, con la fe y el amor, y cubrirnos como un casco con la esperanza de la salvación. Dice, hermanos, que nosotros que somos de la luz, que somos, hermanos, esos seres que nos llamó precisamente de las tinieblas a la luz. ¿Para qué, hermanos? Para que nos cubramos con un casco. ¿Cuál es ese casco con el cual debemos de cubrirnos? Dice, hermanos, que es con la fe y el amor que Cristo nos mostró, para que así, hermanos, el enemigo no tenga que ver nada con nosotros en nuestra vida. Hermanos, es que precisamente cuando no se conoce el Evangelio, no sabemos quién es nuestro enemigo. Dice Jesucristo: si tú vas contra tu enemigo, vas a luchar, y tú tienes 10,000 hombres para pelear, pero el enemigo viene con 100,000 hombres, ¿qué hago? Hay que hacer cálculos. No, pues hago una tregua con él. ¿Sabes qué? Mejor llevamos la paz, porque 100,000 contra 10,000, pues no voy a poder. Entonces, hermanos, dice el Señor: ¿quién no se pone a pensar antes de enfrentarse al enemigo para poderle hacer, hermanos,
pues el frente, ¿no? Poder hacer la guerra con él. Yo pregunto, hermanos, ¿quién de todos nosotros conocemos al diablo? Las personas no, pero los hechos. Vean, hermanos, no, pero hermanos, la misericordia de Dios para con nosotros. Si Dios no hablara del diablo en este libro, le reclamaríamos al Señor. Señor, ¿cómo es posible que me estés dando tu conocimiento, pero no me dices cómo es mi enemigo? No me lo dices. Entonces, para que yo pueda pelear con mi enemigo, tengo que conocerlo, tengo que saber qué es lo que piensa aquel, cuántos tiene, cómo va a venir a pelear conmigo. Yo necesito saber todo eso. Pero si tú no me dices cómo es, entonces este libro está incompleto. Este tesoro le falta. Y este tesoro, hermanos, habla precisamente del enemigo. Y sabemos, hermanos, que en este libro, ¿cómo es el enemigo? ¿Saben cómo ataca el enemigo? Dice el apóstol Pablo, no piensen que peleamos con cuerpo y sangre. No, hermanos, peleamos con nuestro espíritu. Aquí, hermanos, con nuestro entendimiento. Aquí es donde debemos de pelear. Por eso dice el apóstol Pablo, no vayas a pelear con aquellos que están dentro de la iglesia. Que ya te dijeron que eres feo, acéptalo. Eres feo y punto. Que ya te dijeron que eres, que al caminar rengueas. Que ya te dijeron que eres un chismoso, acéptalo. No hay problema. No hay problema que te digan que eres un chismoso, que eres un codo, que vienes de Monterrey, que vienes, hermano. No importa que te digan lo que te digan. Acepta las cosas. Porque tenemos que ser capacitados nosotros. ¿Quién le metió en la cabeza a ese hermano, a esa hermana, todas esas ideas? ¿La palabra del Señor? No, hermanos. Se las metió el rojo, dice mi hermano Rodolfo. Entonces, ese rojo es el que está peleando contra nosotros. ¿Cómo debemos de vencerlo? Dice la palabra del Señor. Este tesoro. Vence al mal con el bien. ¿Y qué va a hacer el diablo? No va a estar ahí. Entonces tenemos nosotros que vencer al diablo con el conocimiento de Dios. De esta manera es como podemos hacerlo. Así es que, hermanos, no nos importe que digan, hermanos, que yo al caminar rengueo. No me importa que me digan que soy negro. No me importa que me digan que soy pelón. No me importa que digan que soy tacaño. No me importa nada de eso, hermanos. ¿Por qué? Porque debo de comprender a mi hermana, a mi hermano, que todavía es flaco. Todavía en el conocimiento de Dios es flaco, le falta conocimiento. Cuando él tenga el Espíritu de Dios, cuando él comprenda quién es Jesucristo, ahora sí, ¿qué va a hacer? Le voy a hacer frente al enemigo. ¿Y qué voy a hacer con mi hermano? En lugar de atacarlo, Cristo me lo enseñó. Debo de amarlo. Debo de comprenderlo. Debo de saber que aún le falta espiritualidad. Pero ¿quién me hace eso? La Escritura, hermanos, este tesoro, hace que yo entienda que a mi hermano le falta conocimiento. Es flaco. Y como es flaco, le tengo que ayudar. El apóstol Pablo, precisamente a los romanos, a la iglesia tan poderosa, tan grande, le dijo así a la iglesia: ponte en el lugar de tu hermano, compréndelo y lleva la flaqueza de él en tu fortaleza de espiritualidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, hermanos, tenemos un compromiso. Y el compromiso es con Dios. Y el compromiso es con ustedes. Y el compromiso, hermanos, me va a llevar a una victoria. ¿Cuál es esa victoria? Que yo me pueda poner la corona de la vida. Pero si yo empiezo a flaquear igual que mi hermano que es flaco, hermanos, los dos nos vamos a ir al hoyo. Los dos. Te comentaba yo, hermanos, en alguna ocasión a un hermano, cuando recién habíamos tenido el problema, hermanos, éramos más de 200, ¿sí? Y estaba una armonía como la que llevamos aquí, hermanos, así era la armonía. Unos cantos, hermanos, con todas las ganas, una situación, hermanos, de emoción, llegábamos a las lágrimas, llegábamos, hermanos, a la emoción, y eso nos mantenía unidos, nos mantenía fuertes, hermanos. ¿Qué vio el diablo, hermanos? Ay, esta congregación la voy a desbaratar. Y metieron chismes, hermanos. Metieron, hermanos,
lo que el diablo le encanta, lo que el diablo, hermanos, para eso vino, a dividir, a matar y a destruir. A eso vino. Y entonces, hermanos, llega por ahí el chismoso, la chismosa, hermanos, y empiezan las autoridades que no tienen la capacidad de poder sobrellevar, hermanos, a una congregación. No tienen la capacidad, porque si la tuvieran, les decía Esteban, cuando él se defendió, dice, porque ustedes mataron a aquel que vino a salvar al mundo. Pero si ustedes hubieran conocido quién era, seguramente no lo hubieran matado. Y hermanos, es lo que les falta a mucha gente. A muchos dentro de las congregaciones les falta el conocimiento de Dios. Por eso están en tinieblas. Por eso dice el apóstol Pablo, esos hombres, todos esos que están en tinieblas, son, hermanos, hijos del diablo. Y así se lo dijo Jesucristo. Son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque aún no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Y este tesoro tan grande que tenemos nosotros en las manos, debemos de saber manejar a una congregación. ¿Para qué? Para que no se desintegre. Pero cuando vienen las autoridades mayores, en el cual nosotros somos sujetos a esas autoridades, destruyen todo, hermanos, y se destruyó la congregación. ¿Qué hizo el diablo, hermanos? Se empezó a reír. Se rió de nosotros, peleamos nosotros, dijimos, hermanos, vamos a llegar al perdón, vamos a llegar a tener que hablar con la iglesia y decir, hermanos, perdónenos porque no estamos capacitados para poder llevar una congregación. Queremos, hermanos, que ustedes nos comprendan como hombres que somos, pero eso nos lo enseña Jesucristo. Pero a esos dirigentes, hermanos, no les ha enseñado nada el Evangelio. Este tesoro no les ha servido de nada. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón. ¿Cómo poder hacer las cosas bien delante de Dios? Él ya dio todo el Señor. Puso, hermanos, profetas, puso a su Hijo Jesucristo, puso a los apóstoles, puso este cimiento. ¿Dónde están? Ya hizo todo el Señor. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Lo que nos corresponde. Ya dijo el Señor, ya te lo entregué en tus manos. Por eso dijo el Señor desde la ley, al cielo y a la tierra pongo por testigos hoy, que pongo en tus manos la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y todavía el Señor dice, escoge. Yo te sugiero que te inclines por la vida para que tú y tu simiente tengan la misma bendición. Pero muchos de nosotros, hermanos, no queremos eso. Muchos de nosotros nos inclinamos por otras cosas. Y eso, hermano, es precisamente que no le damos el valor a este tesoro que hemos tenido ya en nuestras manos. Esto debemos nosotros de saber comunicar a muchos que no han entendido el Evangelio. Muchos, y son millones, hermanos, son millones de gentes que no saben para qué es este libro. Este libro, hermanos, tiene un valor incalculable. Es un tesoro, hermanos, que el Señor lo ha puesto en dos parábolas. En el terreno, hermanos, en ese campo grande, y también, hermanos, en la perla, en el mar. Ahí, hermanos, es lo que el Señor ha dado a conocer para que nosotros tengamos ese tesoro en nuestras manos, pero, hermanos, bien arraigado para hacer la voluntad de todo del Señor. ¿Qué sucede en los que hemos creído y no hacemos nada para ganarnos las bendiciones de Dios? ¿Qué es lo que hemos hecho? Muchos de la iglesia, hermanos, ¿sí? Porque les repito nuevamente, muchos hermanos solamente llegan a la banca, hermanos, a la silla, a escuchar. Ay, sí, estuvo muy bonito, ¿sí? Pero salimos y somos los mismos de siempre. ¿De qué sirvió? No aprendemos, ¿no? No aprendemos, ¿sí? Y muchos de nosotros así somos, hermanos. El apóstol Pablo vivió lo mismo que estamos viviendo, hermanos. Lo mismito. Porque había muchos dentro de la iglesia, pero también había muchos problemas. Había diferencias demasiadas, ¿sí? Hasta por un cacahuate se están peleando, hermanos. Hasta porque la hermana no me dio chicles, porque la hermana no me dio un refresco, porque el hermano no me disparó los cacahuates, porque el hermano, y hermanos, hasta de esas cositas, Pablo también vivió todas esas situaciones. Dice, hermanos, la segunda carta a los tesalonicenses, esta misma carta dada a esa iglesia, pero ahora en la segunda carta
capítulo 3, hermanos. Segunda carta, capítulo 3, del verso 6 en adelante. Dice así. ¿Estamos en la cita? Dice así. Hermanos, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, Pablo, cuando exhorta a la iglesia, no la exhorta solamente en que dice, yo ordeno, yo digo. No, hermanos, siempre se dirige a nuestro Señor Jesucristo, en el amor de Cristo, en el amor de Él que nos dio a conocer para que nos sobrellevemos todos. Porque dentro de la iglesia existimos hermanos de este tipo, que también Pablo lo dijo. Dice así: hermanos, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de cualquier hermano que lleve una conducta indisciplinada y que no sigan las tradiciones que recibieron de nosotros, pues ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Dice el apóstol Pablo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué es lo que hacían los apóstoles? Imitaban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos de ser nosotros? Imitadores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bien. Dice el ejemplo que les hemos dado nosotros. Nosotros no llevamos entre ustedes una conducta indisciplinada, ni hemos comido el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, trabajamos y luchamos día y noche para no serle una carga a ninguno de ustedes. Y ciertamente teníamos el derecho de pedirles. ¿Por qué decía Pablo esto? Ciertamente tenemos el derecho de pedirles, ¿sí?, a ustedes que nos ayudan. ¿Pero por qué? Porque Pablo ponía todo su ser, y los apóstoles también. ¿Para qué? Para guiar a la iglesia, para dar ejemplo. Pero trabajamos para darles el ejemplo que ustedes deben seguir. O sea, tenemos que seguir un ejemplo. ¿Cuál es ese ejemplo? El de Jesucristo, el de los apóstoles. Y la iglesia tiene que ser lo mismo. Verso número 10. Cuando estuvimos con ustedes, les dimos esta regla: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero hemos sabido que algunos de ustedes llevan una conducta indisciplinada, muy ocupados en no hacer nada. A tales personas les mandamos y encargamos por la autoridad del Señor Jesucristo que trabajen tranquilamente para ganarse la vida. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Sigan. Si alguno no hace caso a lo que decimos en esta carta, fíjense en quién es y no se junten con él, para que le dé vergüenza. Pero, dice el apóstol Pablo, pero no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Vean, hermanos, todos los ejemplos que el pueblo de Dios ha venido viviendo desde el principio. Esto que vivimos, hermanos, no es nuevo. Por eso, hermanos, cuando pasó este problema ya, de donde venimos, cuando pasó este problema y cuando ya empezamos a leer la palabra del Señor, me daba yo de cocos, hermanos. ¿Por qué no aprendí esto? Lo sabía yo, me lo habían dicho, pero no de la manera como debe ser. Porque si yo hubiera entendido la palabra del Señor como hoy la comprendo, como hoy el Señor nos ha dado a conocer, hermanos, ¿qué hubiera yo hecho por esos 200 almas o más de 200 almas? Las hubiera yo defendido a capa y espada. Eso hubiera yo hecho. Y no importa que me hubieran pisoteado, hermanos, pero los hubiera yo defendido. Hoy pregunto, ¿dónde están todos ellos? ¿Dónde están? ¿Qué hicieron con ellos? ¿Qué hicieron con el evangelio? Sí. Le decía a mi hermano, es que tenemos miedo morir por Cristo. Así Por es. eso dejamos pasar muchas cosas. Tenemos miedo morir por Cristo y no anunciar el evangelio a la gente. Hermano, tocó un punto muy importante.
le comentaba yo a mi hermano Angelito el sábado pasado, le comentaba yo, hermano, tengo que predicar sobre lo que viene, porque ya hemos predicado algunas cosas, hermanos, pero hay una situación, hermanos. Me dice mi esposa hoy, hermano, ya en estos días me dice, oye, vas a tener un problema tremendo. ¿Por qué? Le digo, ¿por qué? Porque no te has vacunado. Y vas a tener un problema en el cual no te van a dar permiso de entrar a los restaurantes. No te van a dar permiso de entrar al cine. No te van a dar permiso de entrar a la farmacia. No te van a dar permiso de entrar a la escuela. No te van a dar permiso de nada. Tienes que llevar tu carnet de vacunación. Digo, ese es el problema. Y dicen también, y te van a quitar la ayuda que te está dando el gobierno, porque sepan ustedes, hermanos, que ya tengo más de 68. ¿Sí? Entonces, te van a quitar toda esa ayuda. Bendito sea Dios, porque si esto es el inicio de la persecución, bendito sea su nombre. Y les he dicho, hermanos, la persecución cuando se dé en pleno en todo el mundo, no va a tardar más de 3 meses. La persecución va a ser, hermanos, rapidísima, porque en cualquier parte donde estemos nos van a identificar. La persecución, hermanos, va a ser algo tremendamente grande y no va a tardar más de 3 meses. Y cuando venga la persecución, hermanos, bendito sea Dios, porque por causa de la persecución vienen las plagas sobre la tierra. Y cuando vengan las plagas sobre la tierra, nosotros que conocemos, hermanos, tenemos que escondernos hasta debajo de las piedras. ¿Sí? Pero vamos a estar ya tranquilos, hermanos, de que la persecución se va a terminar porque vienen las plagas sobre la tierra. Y cuando vengan las plagas, hermanos, nosotros vamos a estar en la cobija de nuestro Señor, en ese casco que nos va a cubrir con la misericordia de todo lo que viene del mundo. Y esto, hermanos, para nosotros es una esperanza grande. Pero, hermanos, esto es el principio de la persecución solamente. ¿Por qué, hermanos? Porque nos van a obligar a que forzosamente nos tengamos que vacunar. Y después de la vacuna, hermanos, ¿qué es lo que va a venir? El chip. Porque el chip, hermanos, ya desde la vacuna ya lo tienen ya catalogado. Por el, ¿cómo le llaman? El GR o el C5, por la cocina esa de... Bueno, el QR, ya lo tienen ahí, hermanos. Entonces, hermanos, a través de toda esa información ya nos van a ser catalogados dónde vivimos, dónde estamos, qué hacemos, qué no hacemos. Esto es lo que va a pasar en estos tiempos tan cercanos ya de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, nosotros hoy tenemos que dar el conocimiento a nuestros amados hermanos en todo el mundo, hermanos. Qué bueno que hoy los medios podemos difundirlo, hermanos, a todo el mundo en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque eso va a ser posible que muchos que nos puedan ver, ojalá Dios quiera que abran, hermanos, todas las predicaciones que hemos estado dando. ¿Para qué? Para que el mundo conozca el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios, y que esto nos lleve, hermanos, a un éxito en el evangelio para podernos ganar la corona de la vida. Y por lo tanto dijo Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Y nosotros, hermanos, dice el Señor Jesucristo, porque ustedes son la luz del mundo. Dice así, hermanos, estas palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 8. Dice así, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, donde tenemos que dar esa plenitud nosotros, de tener la confianza en Él, de lo que dijo, es una gran verdad para todos nosotros. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, verso número 12. Jesús se dirigió otra vez a la gente, diciendo, fíjense, hermanos, aquí ya Jesucristo, hermanos, se dirige no solamente a los discípulos, sino también a la gente, al pueblo, hermanos. Se dirige así y les dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá luz de la vida y nunca andará en la oscuridad. El Señor Jesucristo nos da, hermanos, esa grande dicha de que somos nosotros la luz del mundo como Jesucristo lo es. Pero tenemos que dar precisamente esa luz. ¿A quiénes? A todos los que nos puedan escuchar. Y esto va a hacer que nosotros tengamos
que darle la honra, la gloria y la alabanza a nuestro Padre Celestial. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. ¿Y quién interviene para que nos dé toda esta sabiduría? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que hace, hermanos, posible todo esto. Así que hoy nosotros somos la iglesia de Dios israelita. Decía algunos hermanos, y bueno, a veces por crítica, decían, hermano, ¿y por qué también se llaman ustedes iglesia de Dios israelita? Pues porque aquí lo dicen. Aquí lo dicen, yo no lo digo. ¿Sí? Por eso es iglesia de Dios israelita. ¿Sí? Y entonces, hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que dar a conocer al mundo. A muchos, y yo sé que a ustedes les pasa. Cuando les dicen, oiga, ¿y a qué iglesia va usted? ¿Cómo se llama la iglesia donde usted va? Iglesia de Dios de Noel y no así. Porque así lo dice la palabra del Señor. Iglesia de Dios israelita. Sí. Ahora, apunten por favor. ¿Tienen pluma, tienen lápiz, tienen hoja, tienen cuaderno? Apunten por favor. Dice, hermanos, el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 10. Si no me equivoco es el verso 32. 32. Dice 1 de Corintios capítulo 10. 32. Verso 32. Dice así. No den mal ejemplo a nadie, dice el apóstol Pablo. No den mal ejemplo a nadie. Ni a los judíos, ni a los gentiles. Aquí dice a los no judíos. ¿Sí? Ni a los que pertenecen a la iglesia de Dios. ¿Sí? Entonces dice el apóstol Pablo, no den ustedes crítica, ni juzguen, ni hagan ni chismes, ni nada, primeramente con el judío, después con los gentiles y después a la iglesia de Dios. ¿Qué nombre lleva la iglesia que Jesucristo funda en el año 24? La iglesia de Dios. Este es el nombre. No tiene otro nombre. Bíblicamente se llama iglesia de Dios. Ahora, ¿por qué israelita? ¿Por qué? ¿Ya apuntaron, hermanos? ¿Ya? 1 de Corintios capítulo 10, verso 32. Ahora, ¿por qué israelita? Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44, verso número 5. Apúntenlo para que cuando le pregunten a ustedes allá afuera, ya digan, oye, ¿por qué tú te llamas así? Ah, porque la palabra de Dios así lo dice. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios así lo dice. Así lo dice. Verso número 4. 44, 5. Uno dirá, yo soy del Señor. Otro se llamará descendiente de Jacob, y otro se grabará en la mano propiedad del Señor, y añadirá el nombre de Israel al suyo propio. En otras versiones dice, y te apellidarás con el nombre de Israel. Aquí dice de todo el mundo, el nombre de Israel al suyo propio. Ahí está. Entonces, por eso nos llamamos Iglesia de Dios israelita. ¿De acuerdo? Ya nos cayó el 20. Bueno, esto es para que cuando ustedes estén hablando y les digan, bueno, ¿y de dónde son ustedes? ¿Y de dónde salieron? De aquí, del conocimiento de Dios. De aquí salimos nosotros. Y esto nos enorgullece. Somos, hermanos, bien bendecidos. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos ha escogido de entre toda la gente del mundo, nos escogió. ¿Para qué? Para que anunciemos el Evangelio de verdad. O sea que somos la causa del problema. Exactamente. Bien, hermanos. Entonces, Dios nos ha dado todo. ¿Para qué? Para que demos precisamente lo que tenemos que dar nosotros. Por eso decía por por ahí, causa de los escogidos. Por causa de los escogidos, el tiempo se va a cortar. Se va a acordar en la cuestión de la persecución. Dice el Señor Jesucristo, por causa de los escogidos, el tiempo se reduce.
Porque si no se redujera, no estaría un hombre sobre la tierra. Porque, hermanos, la destrucción que viene es tremenda, hermanos. Cuidado con todo lo que viene. Tenemos que estar bien firmes. Debemos de tener el conocimiento bien arraigado aquí en nuestra cabeza, hermanos. ¿Sí? Aquí debemos de tenerlo. ¿Por qué? Difíciles, tenemos que echar mano de esto. La gente va a decir, bueno, ¿y qué está pasando? Y yo les aseguro, hermanos, que cuando digan, a todos esos que no se vacunaron, acábenlos, mátenlos, háganlos chicharrón, mejor, ¿no? ¿Sí? Pues, hermanos, muriendo por el Evangelio, caray, ¿quién no quisiera hacerlo? Pierna por pierna y brazo por brazo. Sí, así es, hermanos. Tenemos que tomar el ejemplo de Cristo. Cristo, cuando fue preso, Cristo no se puso al rico. Sí, o sea, ahí está el ejemplo de Oye, bueno, como matadero, Así digo, es. como cordero matadero. Bien, ahora, Dios no nos deja solos. ¿Sí? Yo les aseguro, hermanos, que cuando Esteban lo llevaron, hermanos, y lo pusieron allí al frente del Sanedrín o del concilio, hermanos, de todos los ancianos, lo llevaron y le dijeron, Esteban, tú eres uno de los que andan con aquel predicando el Evangelio o predicando a Jesucristo. Y dijo Esteban, soy uno de ellos. ¿Sí? Y como soy uno de ellos, les dijo Esteban hasta de lo que se iban a morir, hermanos. Ustedes hicieron esto y esto y esto y esto. Y todavía Esteban, hermanos, ahí yo quiero recalcar esto. Dice, porque ustedes, tenemos un ejemplo de Moisés. Porque Moisés, cuando venía en el desierto, venían avanzando bien, pero llega el momento en que tienen que subir a recibir las tablas. Se tardó 40 días. ¿Qué hicieron ustedes? Los padres de ustedes, ¿qué hicieron? ¿No hicieron un becerro? ¿No adoraron a un Dios? ¿No cayeron en idolatría? Y dice, porque llevaban la estrella de Refidim. ¿Y qué es la estrella de Refidim? La estrella que está en el sexto planeta de nuestro sistema solar, de nuestro sistema solar, está en el sexto punto, es el sexto planeta, y además en el norte de ese planeta está el hexagrama, la estrella de Refidim. ¿Quién lo llevaba? El pueblo de Israel. Por eso él dice que estaban adorando a sus dioses. A sus dioses. Por eso habían caído en idolatría. ¿Sí? El mismo pueblo que salió de Egipto llevaba la idolatría. Hicieron el becerro, hermanos. Pero también dice que llevaban la estrella de Refidim. ¿Cuál es esa estrella? La estrella de 6 picos. Y que se les caiga el telón a muchos. No es la estrella de David. Discúlpenme, pero no es la estrella de David. El que ocupó esa estrella fue Salomón, no fue David. David, hermanos, a lo mejor supo o no supo de esa estrella. Pero, hermanos, esa es la información que debemos de dar. Eso es lo que... ¿Perdón? Este es Salomón. Salomón Era su hijo de todos. no, pues era su hijo, pero de todos modos le han dado ese nombre que es la estrella de David. Equivocadamente, hermanos. Pero nosotros tenemos toda la información. Fíjese, hermano, al rey David le achacan eso, y luego, para acabar de demoler, las mañanitas del rey David. ¿Cuándo cantó el rey David mañanitas? ¿Y dónde están las mañanitas en la Biblia? Es el colmo. Dicen por ahí algunos de broma, es el Salmo 151. Es de broma, hermanos, pero eso no existe. Bien, hermanos, entonces, a lo que voy con esto, de que Esteban defiende precisamente el Evangelio, y lo defiende porque conocía, hermanos. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y cuando lo matan, cuando lo apedrean, hermanos, yo les aseguro que él en su cuerpo, hermanos, el Señor lo fortaleció. El Señor le dio, hermanos, toda esa confianza de que iba a morir, pero iba a morir por el Evangelio. Y lo apedrearon, hermanos, hasta que lo mataron. Pero antes de morir, dijo una gran verdad este hombre. Dijo este hombre, perdónalo, Señor, porque no saben lo que están haciendo. Pero veo el cielo abierto, en donde veo a tu Hijo sentado a tu diestra. Amén. Hermanos, esa es una gran información que nosotros tenemos. Que Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amén. Y eso quedó escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7. Allí está, hermanos. Entonces, todo eso que Esteban vivió
fue por causa del Evangelio. Que debemos de tener el ejemplo de nosotros como nuestro Señor Jesucristo, lo mismo que hizo Esteban, lo mismo que hicieron los apóstoles, dieron la vida por este gran precio, Es que, hermano, el precio del Evangelio. los apóstoles tenían un espíritu de valentía, pero uno no. Fue Pedro. Pedro negó al Señor. Sí, Y va a haber, hermano, que dentro del pueblo va a haber gente que va a negar al Señor. así es. Es cierto, hermano. Dentro del pueblo lo va a ver. Ese es un ejemplo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta, porque dentro de nosotros mismos vamos a negar al Señor. Perdón, hermano, primera de Pedro. La primera carta de Pedro, Pedro, sí. ¿él qué dijo? Bueno, En la palabra, dice en la palabra. Pedro 1, 23, 24, 25, la palabra. 1, 2, 3, aclara la palabra. O sea, que es el Evangelio. el Evangelio es lo que nosotros tenemos que anunciar. Bien, entonces, hermanos, el Señor, para defendernos, nos da, hermanos, algo, nos da armas, pero espiritualmente. Por aquí saqué este dibujo, hermanos. Es la armadura de Dios. Sí. Aquí viene este dibujito, ahí lo saqué para que ustedes vean, hermanos, cómo es la armadura de Dios. Si ustedes ven el escudo, hermanos, ¿sí lo ven? Es un escudo, hermanos, que cubre el cuerpo, pero llega, hermanos, casi a los pies, un poco arriba. Hasta ahí llega el escudo. Había otros escudos que solamente eran redondos, pero este escudo que nos da el Señor a través del Evangelio nos llega hasta los pies, porque tenemos que cubrirnos de los dardos del enemigo. Y esos dardos, hermanos, son precisamente todo lo que vivimos dentro de la iglesia y dentro y fuera de la iglesia. ¿Qué nos dicen? Eres esto, eres aquello, eres un avaricioso, eres un robador, eres un egoísta, eres esto, eres el otro. Y cuando me dicen todas esas cosas, que muchas de esas no es verdad, a Jesucristo, ¿de qué lo catalogaron? ¿Qué dicen que era un... De lo peor. Le dijeron, eres hijo de fornicación. Digo, hermanos, llegó hasta el colmo. No es posible que después de tantos milagros y de tanta ayuda que les dio de comer a 5,000, a 4,000, y todavía diciendo todas esas cosas. ¿A cuántos ciegos, a cuántos cojos, a cuántos muertos levantó, hermanos? Y sin embargo, le dijeron muchas cosas. Y nosotros, porque nos dicen una cosa insignificante, ya nos estamos ofendiendo. Ya nos estamos abriendo, hermanos, y ya estamos botando la toalla. Por favor, hermanos, tenemos que aprender qué es ser maduro en el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que debemos de ser nosotros? Entonces Dios, hermanos, nos deja esa armadura que debemos de poner en práctica, y esa armadura nos dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo número 6. Efesios capítulo 6. Vamos a la palabra del Señor para que sepamos que debemos de tener, hermanos, esa armadura bien puesta en nuestra mente, ¿sí? Porque, hermanos, la lucha contra el enemigo es tremendamente grande. Capítulo 6 de Efesios, capítulo 6, Y no para. verso número 13. No para. Verso número 13 en adelante. Ya estamos listos, hermana A y D. Ya, hermana Queta. Voy, hermano. Sí. Hermana Norma. Y por eso toman toda la armadura. Eso es. Esa es la armadura. Y por aquí ya viene un monigote, hermanos, de cómo es esa armadura. Pero son romanos, ¿no? Sí, ya es un romano. Pues, hermanos. Bueno, pero el romano está como lo pintan en las películas, hermanos. Pero así es la armadura. Y esa armadura es la que pone Dios al alcance de nosotros, todos aquellos que debemos de conocer el Evangelio. Dice así, hermanos, capítulo 6, verso 13. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo. Y después de haberse preparado bien, o sea, se tienen que preparar bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos
por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza. Y que la palabra de Dios sea la espada que le dé al Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alertas, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. Hermanos, esta es nuestra tarea. Tenemos que orar por todos ustedes. Saben que nuestro amor es sincero. ¿De dónde aprendimos esto? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Los amamos. Amén. Los amamos. Y no saben cuándo. ¿Cómo de cuándo, pues? Mi hermano, Como de aquí al sol, 1000 veces ida y vuelta. Yo los quiero hasta el infinito. sí se siente, hermano, cuando ustedes oran por nosotros. Yo en las semanas se siente cuando ustedes piden al Señor por su iglesia y por nosotros, que somos hermanos en Cristo. Y era lo que quería compartir en la mañana. Que en la semana, en mi experiencia, su oración sí llega, hermano. Dios la escucha, porque nos da esa paz y esa tranquilidad, y esa firmeza que necesitamos para venir acá, porque lo que venimos a hacer acá es mantenernos firmes con el compromiso que hemos hecho con Cristo. Amén, hermano. Bien, pues esto es el trabajo de un ministro. Es el trabajo. Ustedes son ministros también lo son. ¿Por qué? Porque ministran la palabra de Dios. ¿Sí? En una capacidad a lo mejor menos, pero el Espíritu de Dios está trabajando en ustedes para que ustedes también ministren la palabra de Dios allá afuera, con todos sus conocidos. Y dice la palabra de Dios, hermano, que con el ejemplo predicamos. Amén. Amén. Entonces el ejemplo que nosotros tenemos que dar aquí y allá afuera es siempre guiados por la palabra de Dios. Y esto va a hacer que nosotros tengamos la grande oportunidad de que tengamos este tesoro incalculable en nuestras manos, pero con un solo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? La oportunidad que nos da el Padre Celestial de podernos poner la corona de la vida. Y yo creo, hermanos, que todos nosotros queremos la corona de la vida. Amén. ¿O no, mi hermana? Sí. Si la quieren, cuesta mucho. Hermano, como dice la palabra, más quiero aclarar ese punto de vista. Primera de Pedro 1, 23, 24, 25. Cuando se dirige las tres partes que dice la palabra y la palabra. Esa es Primera de Pedro 1, 23, 25. ¿Qué dice? Primera carta de Pedro 1. No me he visto. No. Capítulo 1, 23, 24, 25. Habla de la palabra. ¿Qué usted quiere decir? Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez de padres humanos inmortales, sino la palabra de Dios que es viva y permanente. Porque la Escritura dice: todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. El Evangelio. 3 veces. La ¿Y es el palabra del Evangelio? Señor es el Evangelio. Primera de Pedro Carta de Pedro. 23, 24, 25. ¿Cómo? Sí. Primera de Pedro 1, capítulo 1, 23, 24, 25. Y esa palabra es la que estamos hoy anunciando. Así que, hermanos, estamos aquí anunciando la palabra de Dios con un único objetivo: que obedezcamos la orden que Jesucristo nos dejó dicho a todos. Vayan y prediquen a todo el mundo hasta lo más. Mateo 28, hasta el último rincón de la tierra. Mateo 28. Para que seamos, hermanos, agradecidos con nuestro Dios y tengamos que darle la honra, la gloria y la alabanza a nuestro Padre Celestial. Que el Señor los bendiga. Igualmente. Amén. Shalom.